Hola, ¿qué tal amigos? Seguimos con el curso de funciones. Soy Manuel Aragonés y por favor suscríbanse para ayudarme en mi proyecto. Miren, les voy a explicar la función promedio, la función max y la función min, que son las funciones estadísticas más básicas, ¿vale? Tenemos aquí un listado de alumnos con varias notas de 3 trimestres y queremos hallar la nota media en esta celda. Entonces tenemos varias opciones. La primera opción es irnos a FX, pinchar ahí y si la hemos usado recientemente, la función, pues la vamos a encontrar aquí en esta lista y si no, venimos aquí y pinchamos en estadísticas, que es la categoría, ¿vale? Entonces nos sale una lista y podemos situarnos dentro de la lista, pinchar ahí y darle a la tecla P del teclado. Y entonces se nos va a donde empiezan las funciones que empiezan con la letra P. Buscamos promedio, le damos a aceptar y simplemente tendríamos que darle el rango, pinchando aquí, del cual queremos hacer el promedio o la media, que es lo mismo, ¿vale? Le damos a aceptar y ya nos saldría la media de estos tres valores. Si quisiéramos, por ejemplo, hacer la media o el promedio de toda esta lista, pues nos colocaríamos aquí, por ejemplo, le daríamos a FX, ya en este caso tenemos seleccionada la categoría estadística y pincharíamos en la P y nos vamos a promedio, a aceptar y en este caso le daríamos todo este rango, simplemente así. Y luego la función max y la función min pues sería para hallar la nota máxima, la nota máxima de todas, lo mismo, iríamos a FX, nos iríamos a la categoría de estadística, buscaríamos por la M, max, y le daríamos el rango del cual queremos hallar la máxima. Pinchamos ahí, le damos a aceptar y ya nos daría la máxima de todas las notas, que es el 10. Y en la nota mínima, que sería la función min, pues lo mismo. Nos vamos a FX, pinchamos en min y aceptar y le damos el rango del cual queremos hallar la nota mínima. Y ya nos saldría que es el 1. Todas las funciones las podemos, aparte de usarlas aquí en el botón FX, podemos ponerlas directamente. Entonces, si queremos hallar la media o el promedio de estas tres celdas, nos iríamos aquí a esta celda y escribiríamos igual, promedio, abrimos paréntesis, le damos el rango de estas tres celdas y cerramos paréntesis y le damos a Enter. Y con la función max y min igual, le damos a igual, escribimos el nombre de la función, en este caso max, abrimos el paréntesis y le damos el rango del cual queremos hallar la nota máxima de todas. Y le damos ahí y tendríamos la nota máxima. Pues muchas gracias y ya hemos terminado en este curso de funciones. Seguimos, vamos a ver todas las funciones de Excel. Muchas gracias y suscríbanse.